Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser que conozcamos un poquito las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo y por tanto que sea mucho más fácil para una persona que está pensando en que tengo que ir a un psiquiatra o a un psicólogo poder decidir si de entrada como primera visita va a ser más adecuado un psiquiatra o si va a ser más adecuado un psicólogo. Primero de todo, ¿quién de los dos especialistas hace el diagnóstico? La respuesta es que ambos especialistas tenemos conocimientos suficientes para hacer adecuadamente un diagnóstico psiquiátrico y o psicológico, como lo queramos llamar. El psiquiatra, a diferencia del psicólogo, ha estudiado la carrera de medicina, es decir, psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina. Este hecho quizá da al psiquiatra un poco más de facilidad, nos ayuda un poco más que lo que son los estudios de psicología en el diagnóstico de pacientes cuando algunos de los síntomas muy marcados son síntomas corporales. Es decir, si una persona, entre otros síntomas, tiene unas palpitaciones intensas o una sudoración intensa o un temblor muy marcado o problemas visuales o sensación de inestabilidad, en estos casos, el psiquiatra, como ha estudiado medicina, quizá tiene un poco más fácil el saber en qué casos podemos enfocar todos estos síntomas como algo del ámbito psiquiátrico psicológico y cuándo es mejor descartar alguna patología, alguna enfermedad de cardiología o de oftalmología o de endocrinología, etc. Es decir, para síntomas muy mentales, ambos especialistas, psiquiatras y psicólogos, tienen unos conocimientos perfectamente adecuados para hacer el diagnóstico. Cuando hay muchos síntomas corporales, es probable que sea un poco más eficiente el psiquiatra a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Una vez ya tenemos el diagnóstico, o una vez que vamos a ir al psiquiatra o psicólogo, no sin conocer todavía el diagnóstico, ya queremos decidir a ver quién nos va a ofrecer el tratamiento más adecuado, hay que partir de la idea de que el psiquiatra esencialmente va a hacer el tratamiento a base de una medicación, a base de una pastilla. El psicólogo, por el contrario, va a utilizar otro tipo de técnicas, todas ellas alejadas de la medicación y mucho más enfocadas en, a partir de una serie de palabras, de razonamientos y de propuestas que haga el psicólogo, conseguir una serie de cambios en los síntomas que tiene el paciente. No es tratamiento farmacológico y otro es tratamiento que llamaríamos psicológico, no farmacológico. Para explicar qué síntomas o qué enfermedades tratan los psicólogos y qué síntomas o enfermedades tratan los psiquiatras, a mí me ha parecido que es más adecuado hablar de síntomas, no de enfermedades, dado que muchas veces cuando uno está pensando en si va al psiquiatra o psicólogo, simplemente tiene síntomas y todavía no sabe el nombre de su enfermedad. Y cuando aquí simplemente dijera enfermedades sería poco útil. Por tanto, voy a dedicarme a hablar de síntomas que responden al tratamiento psicológico y síntomas que responden al tratamiento psiquiátrico o farmacológico, que sería lo mismo. Voy a empezar con el tratamiento psicológico. ¿Cuándo es útil el tratamiento psicológico? Voy a hablar esencialmente de 5 situaciones o síntomas en las que el tratamiento psicológico, es decir, sin medicación, puede ser claramente eficaz. La primera de ellas es cuando el paciente tiene lo que llamamos apreciaciones subjetivas. En psiquiatría le llaman distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, frente a una risa de alguien que está mirando, llega a la conclusión de que no he gustado, evidentemente está haciendo una apreciación subjetiva de esa sonrisa de esa persona que tenía delante. Cuando esa apreciación subjetiva es muy radical y uno se la cree muchísimo, evidentemente puede dar muchos problemas en el día a día del individuo. Es decir, con apreciaciones subjetivas quiero decir que frente a hechos que pasan en el día a día, el individuo llega a una conclusión, no se plantea muchas alternativas, sino que llega a una conclusión. Eso es una apreciación subjetiva que nos puede dar problemas en el ámbito de la psiquiatría y psicología. Pues este es uno de los síntomas que pueden tratar con mucha eficacia los psicólogos. Apreciaciones subjetivas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología se dan en muchas situaciones. Por ejemplo, en lo que hemos llamado trastornos de personalidad. Por ejemplo,
en todo lo que hemos llamado trastornos de ansiedad y, por ejemplo, en la mayor parte de los trastornos depresivos. Otro síntoma que vale la pena que nos haga pensar en ir a un psicólogo sería lo que llamaríamos malestar emocional, es decir, cuando hay una tristeza, cuando hay un enfado, cuando hay una sensación de miedo o una sensación de alegría patológica, es decir, que se podría considerar que da la impresión que para la situación que tenemos, una de estas emociones está algo más desbordada de lo que parece lógico o de lo que parece adecuado para poder ir funcionando con normalidad en esta sociedad. Este síntoma de malestar emocional claramente intenso también se puede ver en los trastornos de personalidad, se puede ver en los trastornos de ansiedad, se puede ver en los trastornos depresivos y se puede ver también, por ejemplo, en lo que llamamos trastorno obsesivo-compulsivo. Un tercer síntoma que vale la pena que nos haga pensar en ir a un psicólogo. Cuando una persona tiene lo que llamamos conductas disruptivas, es decir, antes hemos hablado de apreciación, es decir, pensamiento, segundo hemos hablado de emociones, y ahora hablamos cuando alguna de estas cosas comporta hacer una conducta que va a dar problemas en nuestro día a día. Por ejemplo, si una persona está convencido, apreciación subjetiva, de que esa persona que se estaba riendo se está mofando de mí, es probable que tenga como conducta o alejarme de ese individuo, si yo soy muy inseguro, o si soy todo lo contrario, más bien muy seguro y algo agresivo, me puedo acercar con mucha irritabilidad hacia ese individuo que yo he interpretado que se estaba mofando de mí, cuando lo que estaba haciendo era una sonrisa. Pues eso sería una conducta disruptiva basada en una apreciación subjetiva que estamos teniendo. También se puede ver conductas disruptivas, conductas que nos dan problemas en nuestro día a día, en varios trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, en el contexto de un trastorno bipolar, cuando una persona está en una fase de hipomanía, está como muy convencida de que él es muy bueno, como muy convencida de que todo va a salir bastante bien, de tal manera que puede hacer muchas cosas sin pensar demasiado, de tal manera que le comporten problemas sociales. Uno puede estar más chistoso de la cuenta, por ejemplo, puede estar mucho más hablador de la cuenta. Bueno, frente a estas conductas, el psicólogo puede ser también claramente útil. Y dentro de los trastornos del estado de ánimo, no solo cuando uno está un poquito más autoconfiado de lo ideal, como pasa en la hipomanía, sino todo lo contrario. Cuando uno está con un trastorno depresivo, también puede encontrarse que se deja llevar conductualmente más de lo indispensable. Es decir, una persona puede estar con algo menos de ilusión, de vigor, de lo ideal, pero sin querer que todo eso le comporte un cero movimiento durante el día, una apatía enorme. Pues es posible que con ayuda de psicología uno, sin que puedan normalizar su conducta, su movimiento, pero que como mínimo adapte sus posibilidades a nivel de movimiento, a nivel de conducta, a su estado de ánimo. En vez de que incluso sea más potente la pérdida de empuje, de movilidad, que lo que sería la intensidad de su tristeza. Y luego también es muy importante las conductas disruptivas dentro de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, cuando hemos explicado en otro vídeo lo que son las crisis de pánico, hemos dicho que a veces las crisis de pánico pueden comportar el que uno, por miedo a que me venga una crisis de pánico, deje de hacer muchas cosas durante el día a día. Bueno, pues los psicólogos, quizá frente a la crisis de pánico en sí, no pueden hacer un tratamiento súper eficaz, pero sí que pueden evitar al máximo las conductas derivadas de ese miedo que tengo a la crisis de pánico. Es decir, en los trastornos de ansiedad, en todas las conductas de evitación que el individuo hace, puede ser claramente útil el tratamiento psicológico. Y de la misma manera, en la variante del trastorno de ansiedad, que se llama trastorno obsesivo-compulsivo, en el que también hay algunas conductas que el paciente lleva a cabo y que le dan muchos problemas en su día a día, el psicólogo puede ayudar a reducir la intensidad de esas conductas o de ubicar esas conductas en algún momento del día que sean menos problemáticas para el individuo. El cuarto síntoma en el que el psicólogo puede ser muy útil es lo que llamamos ansiedad cognitiva. La ansiedad cognitiva es el exceso de preocupación que tenga un individuo. Es decir,
es habitual tener algo de preocupación si vamos por la calle, pues porque que un coche suba a la acera sin querer y ostras, creo que aquí un accidente. Es relativamente lógico estar un poco preocupado por si alguien nos atraca, pero eso, si es lo que llena por completo nuestra cabeza cuando estamos caminando por la calle, evidentemente va a dar muchísimos problemas. Y evidentemente sería una sobrepreocupación, un exceso de preocupación, una ansiedad cognitiva. Es decir, sobre un pensamiento lógico nos encontramos que el individuo no puede pensar en otras cosas, sino que está centrado en ese tema. Eso es la ansiedad cognitiva. Esto se observa en algunos trastornos de personalidad, se puede observar cosas parecidas a esto que estoy diciendo en el trastorno obsesivo-compulsivo, en la mayor parte de los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos. Por lo tanto, frente a la ansiedad cognitiva, que se da, tal y como estoy diciendo, en muchísimas situaciones, el psicólogo también puede ser muy útil. ¿Y cuál es el quinto síntoma en el que el psicólogo puede ser el que nos facilite el tratamiento eficaz o más eficaz? No la ansiedad cognitiva, en la ansiedad física. Entendemos por ansiedad física quejas, síntomas en el cuerpo que puedan derivarse de un malestar psicológico, de una emoción más intensa o de una emoción patológica. Frente a esos síntomas corporales, sea una palpitación, sea sensación de mareo o de inestabilidad, frente a estos síntomas claramente molestos que podemos tener en el cuerpo derivados de un problema psiquiátrico o psicológico, el psicólogo también puede ser muy eficaz. Síntomas corporales o ansiedad física o somatización, que a veces llamamos o decimos, se pueden observar sobre todo en los trastornos de ansiedad y en algunas ocasiones también en los trastornos depresivos, menos lo que llamamos trastornos de personalidad. Por tanto, he comentado que hay 5 síntomas que claramente pueden tener un tratamiento eficaz de tipo psicológico, es decir, que sin pastillas, con tratamiento psicológico, podemos obtener una mejoría clara. He dicho, apreciaciones subjetivas o distorsiones subjetivas, valoración como si fuera cierto de la primera idea que me viene a la cabeza frente a una sonrisa que ha hecho alguien. Luego he comentado todo lo que sea emociones, malestar emocional muy intenso, más intenso de lo esperable para esa situación que uno está teniendo. Lo que he dicho, conductas disruptivas, es decir, no qué piensa mi cabeza, no qué emoción siente mi cabeza, sino qué conducta tengo. En cuarto lugar, lo que he llamado ansiedad cognitiva, que he dicho más o menos que sería sinónimo de un exceso de preocupación. Y en quinto lugar, he comentado lo que es la ansiedad física o la somatización. Paso ahora a qué síntomas, insisto, me voy a ceñir otra vez en síntomas, no en enfermedades, qué síntomas pueden responder a tratamiento psiquiátrico, entendido globalmente hablando, tratamiento psiquiátrico como tratamiento farmacológico. Voy a decir aquí ahora 7 síntomas en los que una pastilla puede ser útil, una pastilla del ámbito de la psiquiatría puede ser útil. Primero de todo, lo que en otros vídeos hemos comentado que se llaman ideas delirantes y lo que hemos llamado alucinaciones. Estos dos síntomas, ideas delirantes y alucinaciones, son esencialmente síntomas de lo que llamamos trastornos psicóticos, aunque en algunos trastornos del estado de ánimo, también, algunos trastornos del estado de ánimo, en momentos de gran intensidad, también puede llegar a observarse. Otro síntoma, o otro ámbito, otro grupo de síntomas en los que las medicaciones pueden ser útiles son, dentro de lo que serían cambios del estado de ánimo, hay que hacer dos subtipos. El cambio del estado de ánimo asociado a más bien cuadros depresivos, que es esencialmente reducción en mi capacidad para poder interesarme, para poder motivarme, poder emocionarme con algo que está sucediendo a mi alrededor. Este síntoma de dificultad para emocionarme, para implicarme emocionalmente con algo que pasa a mi alrededor, es esencialmente un síntoma que se ve en los episodios depresivos graves. Es decir, dentro de los trastornos depresivos, habíamos citado distimia, trastorno adaptativo, episodios depresivos en otro vídeo, pues
Este síntoma es el característico de lo que llamamos episodio depresivo y este síntoma responde claramente bien a fármacos. Y dentro del estado de ánimo también está, o de los problemas o patologías del estado de ánimo, está el síntoma característico de la manía o de la hipomanía, que es aumento de la autoconfianza en uno mismo, de tal manera que uno se llega a olvidar un poco de los riesgos reales de las cosas. Este síntoma se ve en la hipomanía, en la manía y otro subtipo de trastorno bipolar, que es lo que se llama el episodio mixto. Por tanto, la medicación, los fármacos en psiquiatría, útiles para ideas delirantes y alucinaciones, y para un segundo grupo de síntomas relacionados con el estado de ánimo, bien sea lo típico de la depresión, que es menor capacidad para implicarme emocionalmente en algo, episodio depresivo, o casi lo contrario, una autoconfianza enorme que hace que reduzca mi capacidad para acordarme de los riesgos que tienen las cosas. Lo veo todo muy fácil. Esto es de la hipomanía, de la manía o del episodio mixto dentro del trastorno bipolar. Tercer síntoma que puede responder a fármacos psiquiátricos, lo que llamaríamos ideas recurrentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ideas que una cabeza va repitiendo, que el individuo intenta pedirle a la cabeza que calle, que no me recuerde tantas veces esto, que no me repita tantas veces esto, y aún así, aunque estoy intentando reprimir ese pensamiento, resulta que mi cabeza, sin mi permiso, me lo va repitiendo. Esto responde también muy bien a fármacos psiquiátricos. Este síntoma de ideas recurrentes que uno no puede frenar, aunque quiere frenarlas, no puede frenarlas, se da en diferentes situaciones, sobre todo en trastornos de ansiedad, en el trastorno obsesivo-compulsivo y en algunos tipos de trastornos depresivos, sobre todo distimia y en el trastorno adaptativo. En menor medida en los episodios depresivos. Sobre todo trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno adaptativo, distimia y un poco, a veces, en episodios depresivos. Cuarto síntoma que puede responder a fármacos psiquiátricos. Elevada irritabilidad. Con elevada irritabilidad quiero decir que por culpa de una alteración en mi estado de ánimo, tolero peor de lo que habitualmente tolero las cosas. Salto con más facilidad, me molestan con más facilidad las cosas. Esto de aquí, este síntoma de aumento exagerado, molesto de la irritabilidad, se da en trastornos de ansiedad y en trastornos depresivos, sobre todo, al igual que sucedía con el síntoma previo de ideas recurrentes, en la distimia y en el trastorno adaptativo, en menor medida en los episodios depresivos. Quinto síntoma que puede responder de forma muy buena a los fármacos psiquiátricos. Lo que llamamos la elevada labilidad emocional. La habilidad emocional queremos decir que sin que una persona lo desee, incluso intentando reprimirlo, resulta que nuestro cuerpo se pone a llorar. No es que sea malo ponerse a llorar, pero si yo no puedo en absoluto controlar en qué situación me pasa, puede llegar a ser claramente problemático, por ejemplo, en un ámbito laboral o en un ámbito de entrevista de trabajo, etc. La labilidad emocional, es decir, la dificultad para yo reprimir el lloro cuando quiero reprimirlo, responde muy bien a fármacos. La labilidad emocional se da esencialmente en los trastornos depresivos tipo trastorno adaptativo, tipo distimia y en los episodios depresivos leves, moderados. El sexto síntoma que puede mejorar mucho con fármacos es la dificultad para mantener la atención. Y me estoy refiriendo a mantener la atención evidentemente cuando yo estoy motivado. Es decir, una persona que dice, no, yo quiero concentrarme en esto, pero que no sé qué pasa, que no puedo. Sí, yo lo intento, no es que pase de esto, no es que no me interese, no es que me duela la rodilla y por lo tanto no puedo ahora dedicarme a ello, no. Quiero dedicarme a ello, pero no puedo. Este síntoma de déficit atencional, a pesar de que estoy ilusionado por el tema, responde bastante bien a fármacos. Hay diferentes enfermedades que pueden producir esto, muy diferentes entre ellas y con tratamientos muy diferentes. Sobre todo está lo que llamamos el trastorno por déficit atencional o TDAH, y luego está el grupo de todo lo que serían trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo,
trastorno obsesivo compulsivo. El último síntoma, muy importante, que responde bastante bien a medicación, el insomnio. Por insomnio no quiero decir, cuidado, dormir a deshoras, es decir, que por la noche no duermo demasiado, pero luego durante el día duermo. Esto es un desorden horario. Con insomnio quiero decir que a pesar de no dormir durante el día, no consigo dormir de una forma relativamente estable durante la noche. Cuidado con esta matización. El insomnio, entendido como que no duermo durante el día y aún así por la noche tengo muchos problemas para conciliar o para mantener el sueño, entendido de esta manera, responde bastante bien al tratamiento farmacológico. Casi nunca el insomnio va suelto, casi siempre forma parte de una enfermedad de psiquiatría, bien sea de tipo ansiedad, bien sea del estado de ánimo, bien sea del ámbito de los trastornos psicóticos. Por tanto, he comentado 7 síntomas que pueden responder a fármacos del tipo fármacos psiquiátricos. Y por tanto, 7 síntomas en los que un psiquiatra puede ser claramente eficaz frente a un psicólogo. 1. He dicho ideas delirantes y o alucinaciones. 2. Cambios bruscos relacionados con el estado de ánimo, bien sea a la baja, pérdida de mi capacidad para emocionarme, para notar una cosa aquí intensa frente a algo emocionalmente intenso que tengo alrededor, o lo contrario, una autoconfianza, una sensación de que voy a poder con todo. Lo primero es más propio de los episodios depresivos y lo segundo es más característico de las hipomanías, manías, el trastorno bipolar. Tercer síntoma, ideas recurrentes, ideas que yo quiero parar, que aunque lo intento, no puedo, que mi cabeza va a su aire, no me pide permiso y se engancha a ideas y me las repite. Cuarto, elevada irritabilidad, tolerar mucho peor de lo habitual las cosas que hay a mi alrededor. Quinto, elevada labilidad emocional, lo de ponerse a llorar cuando uno no lo desea y por mucho que lo intenta no lo consigue. Sexto, problemas para mantener la atención a pesar de que estoy motivado, a pesar de que me gusta, a pesar de que me interesa lo que tengo delante. Y séptimo, insomnio. Yo creo que con lo explicado hasta aquí, más o menos es posible ya empezar a decidir si mejor voy a un psiquiatra, si mejor voy a un psicólogo, tanto pensando en quién podrá hacerme el diagnóstico como pensando en quién me podrá aplicar mejor el tratamiento. Muchas veces nos encontraremos con que ambos especialistas me pueden ayudar al tratamiento, cada uno por su lado, pero trabajando en conjunto. Para quien necesite más información, bien sea sobre este tema o otros temas de psiquiatría, puede consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.